Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Indefendibles, el video podcast de autodefensa legal para personas con discapacidad y personas LGTBI. Este video podcast, nace por y para vosotras, las personas con discapacidad y personas LGTBI. Su objetivo es que conozcáis el derecho y para ello, en cada capítulo, lo que vamos a hacer es analizar un caso real y ver por qué se ha producido esa discriminación o violencia. En este caso, en este capítulo, nos vamos a adentrar en lo que tiene que ver con el acoso escolar. Hace poco, hace unos meses, nos escalofriaba la noticia del suicidio de Sandra, esa joven sevillana. Hace menos tiempo todavía, recibíamos los datos de una investigación sobre violencia en infancia y juventud con discapacidad. Y recibíamos que el 71,9% de la población que está en fase de infancia o adolescencia vive violencia. Es cierto que gran parte de esa violencia se vive en el entorno del hogar, pero mucha parte de ella también se vive en las aulas. Sin embargo, ¿hasta qué punto el acoso escolar contra o sobre personas con discapacidad se conoce? ¿Es suficientemente visible? Para analizar esta realidad tenemos hoy a una invitada de lujo, una invitada que además nos ha dicho que sí a la primera. Yo quiero presentar de la mejor manera posible, y para eso voy a sacar la chuleta, a Artemisa Martínez. Artemisa Martínez es una mujer gallega con gran claridad de ideas, que se define a sí misma como anticapitalista, bisexual, trabajadora social, ojo, con especialización sanitaria, que ahora me dirá qué es eso, divulgadora y activista por la discapacidad y la interseccionalidad especialmente, tocanarices profesional, lectora apasionada, aficionada de la repostería, inquieta, adicta al café, defensora del trabajo en equipo y, ojo, nominada a los premios ODA 2023. Con todo esto, con este currículum tan extenso, demos la bienvenida a Artemisa. Ay, es la primera vez que me dicen que tengo un currículum extenso. Tienes un currículum extensísimo. ¿Y todo lo que no has dicho? ¿Y todo lo que no he dicho? ¿Que me he saltado? No sé, alguna cosa que se me ha olvidado decir usted. Bueno. No, me encanta. Sí, trabajadora social con especialización sanitaria a medias, que no tengo el título, pero bueno. ¿Pero qué es eso? Porque ya, un poco de accesibilidad cognitiva, porque te prometo que yo no sé lo que es. Pues existe, como el trabajo social es como, digamos, esa herramienta multiuso, esa navaja suiza, ¿no?, del ámbito social, pues se van inventando diferentes especialidades, un poco para sacar máster, sacar títulos y darte una excusa para seguir dejándote la pasta en la educación. Y una de ellas es la especialización sanitaria, que te viene muy bien pues para trabajar en el ámbito sanitario da puntos, ¿no? No es obligatorio como es en el ámbito de la psicología, por ejemplo, que te obligan a tener el máster general sanitario. Aquí no, porque no se nos reconoce como personal sanitario. Entonces es como un poco de, bueno, pues mira, para que tú puedas decir que eres especialista sanitaria. Para el sistema no, pero para el título sí. Y ahí estoy. Qué importantes los títulos en esta vida, ¿verdad? Sí, qué horror. Bueno, pues oye, por lo menos tiene que ver con la educación, que es el tema que venimos a tratar tú y yo. A ver, tú y yo somos un poco dispersas. Sí. Lo somos, hay que reconocerlo, hay que reconocer uno de los fallos que tiene. Entonces, a ver, como luego nos vamos a volver a dispersar, y esto lo sé, vamos a empezar hablando del acoso escolar. Qué bien. ¿Tú crees? Porque claro, salía el caso de Sandra, ¿no? Uh-huh. Y de repente había un revuelo también a nivel mediático, a nivel redes sociales. Se ponía sobre la mesa pues una cuestión que lleva sucediendo muchos años, que lleva arruinando la vida de muchas personas mucho tiempo, pero especialmente de las personas con discapacidad, porque si preguntamos a las personas con discapacidad, casi hay que preguntar lo contrario. ¿Quién no ha vivido acoso escolar, no? Pero ¿se conoce esta realidad suficientemente?
Claro, ahí también habría que hacerse la siguiente pregunta. ¿Se pregunta a las personas con discapacidad sobre su vida? Es decir, ¿nos centramos en qué puñetas les está pasando o las vemos como un número, ¿no? Como una usuaria o como un problema cuando hablamos del aula, ¿no? Muchas veces se ve como una sala de profesores en pánico porque un alumno con discapacidad es muchas veces más trabajo entrar en pánico, y cuando te dicen, hay un niño con discapacidad, qué bien, va a enseñar valores a los compañeritos, y dices tú así. No tenía yo ese trabajo extra en mente, ¿no? Eva, es como un complemento muchas veces, ¿no? Y cuando dicen, no, es que la cosa escolar en las personas con discapacidad, dicen, a ver, es que los niños son muy crueles. Me encanta porque la defensa es que tienes que entender que los niños no entienden y pueden llegar a ser muy crueles. Y dices tú, defensa de nada, ¿no? Una justificación, digamos, que te hacen muchas veces. Ya, bueno, pero a ver, puede ser, ¿no? Puede ser que los niños, las niñas seamos crueles, pero digo que detrás de todo esto hay dos sistemas de valores, ¿no? Está por un lado la familia y por otro lado el centro educativo, ¿no? O sea, ¿eso dónde queda? Diríamos, dónde fallan, ¿no? Claro. Quiero decir, claro, a ti cuando tú dices, oye, esta problemática existe, te dicen, bueno, es que hay que entender que los niños no entienden y que sin querer, a mí me encanta que a veces añaden la coletilla de sin querer pueden ser crueles. Y dices, no es que sin querer sean crueles, es que si tú vas por la calle, que a mí me encanta que a veces vas y ves a un niño pequeño que me dice, mamá, ¿qué le pasa a esa señora? Y la madre dice, niño, no preguntes. Si tú no le dejas hablar, si tú no le preguntas, si tú no le dejas que haga preguntas sobre la discapacidad, no se la explicas y en el aula no se da un diálogo y simplemente es, mira, pues fulanito tiene X discapacidad, va a estar aquí en un rincón, ¿no? Y yo cuando estudié, a principios de los 2000, era que dejaban así en un rinconcito y era, no molestes. Tú tienes tus apoyos, tienes tu material, pero estás ahí en un rincón. Si tú creas esa burbuja de aislamiento y ese tema tabú, pues estás creando unos niños que no van a saber ni cómo interactuar contigo, que pues sin querer pueden caer en una conducta que a ti te esté haciendo daño, pero si tú no te paras con ellos, no se lo explicas, no le dices cómo jugar con el alumno con discapacidad y dentro de casa le dicen, niño, sobre eso no se pregunta, que es la pescadilla que se muerde la cola. Es el tabú total, ¿no? Además me llama mucho la atención porque, o sea, yo pensaba que era la única que había estudiado en un pupitre separado, pero veo que tú también has estudiado en un pupitre separado. ¿Y qué apoyos necesitabas tú en el aula habitualmente? Porque esto también es importante, que la gente conozca los apoyos que podemos necesitar las personas con discapacidad. Pues mira, yo recuerdo que mi clase era, entrabas, la puerta justo enfrente, estaba mi pupitre para que lo pudiera encontrar rápido y había un armario solo para mí. Un armario para ti. Bueno, esto era lo único de bueno, ¿no? Del asunto. Claro, donde teníamos los libros en braille, las hojas para la máquina Perkins y la máquina Perkins. Y luego había mi mesa y al lado de mi mesa había otra mesa auxiliar que estaba vacía, que dices, bueno, iría otro compañero. No, era para mi profesora de apoyo que venía 2 días a la semana a echarme una mano. Entonces yo tenía de repente mucho espacio y esa mesa vacía la usaba para poner libros, para ir dejando la máquina cuando necesitaba el libro, pero no podía tener un compañero al lado como si tenían el resto de mis compañeros, porque yo necesitaba espacio y se entendía que ese hueco no era para un compañero, era para mi profesora para los días que viniera. Es decir, ya había como un consenso de aislamiento. Si tú ya empiezas con ese aislamiento ahí y creando una diferencia en que yo voy a estar sola, a diferencia de los demás, y no explicas el por qué y no lo naturalizas, y no dices, bueno, aunque estés sola aquí, jugad y interactuad con ella de forma orgánica, pues vas a hacer que se lleve al patio ese aislamiento. ¿De quién venía ese acoso escolar fundamentalmente? Yo tuve profesores que era como de... Yo me acuerdo, yo estuve en un internado y cuando volví del internado... ¿Estuviste en un internado? Sí, aquí en Madrid, de hecho. Estuve en el internado de 11, me mandaron para allí y yo cuando volví recuerdo a una profesora con muchísimas utilidades a la señora que decía, yo a ella no la quiero atender porque ella tiene un nivel inferior a sus compañeros y yo no voy a... Pero de decir, yo no voy a perder el tiempo con ella. Y dices, muy bien. Entonces, ¿para qué te pagan? ¿No? Y cosas así. Tuve muchos profesores o sea, la propia profesora de apoyo, o sea, esto lo estoy entendiendo bien. No, mi profesora del colegio. O sea, la propia profesora de aula decía que no quería perder el tiempo porque tú tenías un nivel inferior a tus compañeros y compañeras. Claro, porque venía del internado. Ayer éramos 3 alumnos en clase. Entonces, de repente, pasas a ser 3 alumnos en clase. Estaba muy bien. Un nivel muy personalizado, ibas a un ritmo muy... Todo era muy personalizado, ¿no? Pasas de repente, sin transición ni nada, a estar con 30, la profesora en plan, yo me acuerdo de decírselo a mi profesora, pues dice, mira, yo no voy a perder el tiempo con esta niña porque viene con un nivel más bajo, yo no sé qué habéis hecho, no voy a perder el tiempo porque es que tengo que enseñar a los demás. Y ella en plan, ¿qué? Y yo en plan, ¿qué?
Porque claro, te pilla a ti con 10 años y dices tú, ¿qué puñetas está pasando, no? Que no entiendas a lo mejor a esa edad todo el contexto y todo el trasfondo que hay, si estás entendiendo que te están diciendo que no vales, que no eres suficiente y que no estás al nivel. Luego un montón de profesores que decían, no, es que no va a llegar a nada, no va a valer para nada, y claro, fomentamos... Pero que te lo decían. Sí, sí. Explícitamente, abiertamente. Sí, durante toda mi vida. Yo he cargado, ¿cómo se dice? Cargar esa cruz, ¿no? De que ya me tenían como caso perdido, y era horrible. Y claro, dices, si ya quien se supone que tiene que motivarte, quien tiene que educarte, que tiene que creer en ti, está fomentando esa conducta de aislamiento, ¿qué nos queda, no? Claro, o sea, o sea, me parece que es lo grave el que venga por parte del propio profesorado. O sea, yo ya no sé si aquí se sumaba alumnado o no se sumaba alumnado, pero evidentemente el menoscabo psicológico que te puede generar ese cuestionamiento constante de tus capacidades. Claro, destroza. O sea, es algo que te acompaña durante toda la vida. Y como digo, yo vine de estar X años creces, ¿no? Cuando eres niño siempre vas con tus compañeros, creces con ellos y de repente a ti te separan. Tienes que volver a crear vínculo con otros alumnos. Yo acababa de ser operada. Claro, cuando acababa de ser operada, a mí me dejó la operación. Es una operación de los ojos, pues te deja unos ojos que ya de por sí no son normativos, te deja unos ojos todavía menos normativos. A mí me vino muchísimo acoso escolar por parte de mis compañeros porque no quiero verte, no quiero tenerte delante, no quiero estar contigo porque no me gusta verte. Y decir, vale, ¿qué puñetas está pasando, no? De sentir que nadie te defendía y que no había unos profesores que dijeran, oye, mira, perdona, el aspecto físico de la gente no tiene que ser impedimento para que tú conozcas a alguien, ni para que le juzgues, ni para que le critiques, ni para que estéis insultando a alguien, ¿no? Es decir, no había esa defensa, era como, son cosas de niños y se pasaba por alto. Y lo pasaba fatal. Yo tuve una época muy mala de salud, acababa de venir de operarme, además cogí anemia, me encontraba muy mal, o sea, fue una época de salud malísima, sumada a que te decían, no, es que tienes que integrarte en el aula, porque el problema era tuyo, tú no te integrabas. No era del resto. Claro, es que este es el concepto antiguo de cuando no se hablaba, o sea, cuando estábamos en el enfoque médico rehabilitador, el esfuerzo lo teníamos que hacer las personas, éramos nosotras, las personas con discapacidad, las que nos teníamos que integrar, y esto de la inclusión, de oye, el resto tenéis que hacer cosas, ¿no? Nada. No estaba, ¿no? No, Pero no eres tan mayor, Artemisa, o sea, estamos hablando, ¿no, de los Concha? 2000. De los 2000, ¿no? Pero no, era una mentalidad que y aún sigue, yo creo. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo crees que ha avanzado, si es que ha avanzado esto para las personas con discapacidad? Yo creo que aún queda mucho por andar y que la realidad se nos pinta muy bonita, o sea, nos pinta una teoría muy bonita porque luego la realidad sigue siendo un poco esta. Quiero decir, han pasado 20 años de esto. O sea, de que yo fuera una niña pequeña han pasado 15 años como mucho, y en 15 años yo creo que a lo mejor la cosa ha cambiado, pero no mucho. Porque si seguimos diciendo, yo sigo escuchando por la calle madres que le dicen a los hijos, no preguntes, cállate ya. O que no le dejan preguntar a los niños, preguntarme a mí qué son las cosas. Yo me acuerdo un día que llevaba el bastón, no tenía la perra, iba a cruzar y una niña pequeña dice, mamá, ¿qué es el palo que lleva la señora? Calla, no preguntes. Y yo iba a girarme y dije yo, bueno, mira, da igual. Y me parece fuertísimo. Es que noto que no ha cambiado nada en ese sentido. Es que es desnaturalizar, ¿no? Porque lo que sería normalizar, naturalizar la situación sería explicar, pues este es mi producto de apoyo, mira, claro. A través de la violación, bueno, probablemente tú lo puedas explicar mucho mejor que yo, ¿no? Pero sí, no, bien. Claro, o sea, cuando tienes, a veces pues sí que dejan preguntar y dices, jo, qué alivio, ¿no? Qué guay que dejen preguntar, que los niños hagan preguntas, que puedan saciar esa curiosidad. Y dices, pues sí que está haciendo el esfuerzo porque sacia esa curiosidad, ¿no? Y entienda que el mundo existe gente que necesita bastón, que necesita perro, que necesita silla, y es perfectamente normal. Pero antes sigues encontrando muchos padres que dicen, no preguntes. Tú no preguntes, sigue para adelante, como si estuviera mal visto preguntar. Cuando preguntar es lo que nos permite entender el mundo.
Yo a veces reflexiono, es una frase que digo yo muchas veces, a ver qué opinas de esto, que es que hay una inclusión a doble velocidad, ¿no? O sea, no tiene nada que ver dónde estamos las personas con discapacidad. Bueno, yo tuve un remis importante, pero ¿dónde están las personas con discapacidad física o discapacidad sensorial, ya sea auditiva o visual? ¿Y dónde están las otras discapacidades, no? O sea, la intelectual, la discapacidad psicosocial, esto es las situaciones de salud mental, la parálisis cerebral, la sordoceguera, ¿no? Esas yo creo que están todavía, el autismo, yo creo que esas están todavía más lejos, ¿no? De esto. O sea, yo creo que esas todavía en el ámbito educativo experimentan más barreras. No sé qué impresión tienes tú. Sí, totalmente. Si nos vamos con las neurodivergencias, yo claro, fui estudiante hace relativamente, no tanto y tanto, ¿no? De aquella, el TDAH era no quiere hacer nada, es un vago en clase, ¿no? Otra que me cargaron a mí. A lo mejor hoy en día me hubieran dicho, pues puede ser ¿también tienes TDAH? Ah, quién sabe, no lo sabemos. No sabes, hazte pruebas, ¿no? No te hagas más pruebas. No, déjate, soy pobre. Pero claro, de aquella a lo mejor, si me hubieran pillado hoy, si me hubieran diagnosticado un TDAH. De aquella era una vaga que no quería atender, que vivía en mi mundo de yuppie. Es como, bueno, a lo mejor no vivo en mi mundo de yuppie, ¿sabes? A lo mejor pues había otra cosa, no se sabe, a lo mejor hoy, 20 años después, me hubieran dicho, tiene esta señora un TDAH como una casa, ¿no? Oye, de aquella no, de aquella te cargaban él, es que no quiere estudiar, es que no le interesa, es que es un vago, es que no sé qué, es que no sé cuántos, ¿no? Este cuento que hemos escuchado. Y a día de hoy se sigue escuchando muchas veces y muchas veces también se banaliza, ¿no? Te dicen, tiene TDAH, pero no se profundiza en qué adaptaciones necesita. Es autista, vale, pero piensan en el estereotipo del niño autista que tiene grandes necesidades de apoyo. Total. Y te dicen, ¿por qué no está en un centro especial? Es que no se le nota con las niñas y dices que no se le nota. ¿Cuánta mujer sigue infradiagnosticada? O que en el aula está sin un diagnóstico y lo está pasando mal y nadie es capaz de decirle por qué lo está pasando mal o porque no se están cumpliendo sus necesidades. Porque seguimos teniendo un infradiagnóstico brutal con un sesgo de género en el diagnóstico de las neurodivergencias. Y es una asignatura muy pendiente. Igual que tú dices autismo y la gente automáticamente, como digo, imagina grandes necesidades de apoyo, automáticamente se sigue diciendo, ¿por qué no va a un centro especial? Como diciendo, pues me tengo que hacer yo cargo de más. O esta lógica de no, viven en su mundo, no se pueden socializar bien, o sea, no entienden que una persona con autismo realmente puede tener una socialización buena, lo único, el cansancio de la interacción social y determinadas cuestiones como la literalidad, las dobles intenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero que hay autismo de alto funcionamiento, vaya, que no nos tenemos que ir a ese perfil. Ese es un apunte buenísimo porque creo que tienen todavía... Sí. Creo que en vez de ver todo el espectro y entender que cada persona al final es un mundo y que, como digo, va a afectar la socialización, va a afectar el género, va a afectar diferentes factores, ¿no? Hay personas autistas que van a tener, por ejemplo, que va a cansarle más el estar con el entorno con ruido y habrá quien lo consiga tolerar mejor. En vez de entender la individualidad y que el autismo es un espectro y no es punto 1, punto 2, punto 3, la gente sigue esperando que le digas, no, mira, te lo voy a acotar lo máximo posible. Porque se sigue esperando un diagnóstico del DSM-5 súper acotadito, donde tengas que cumplir todos los ítems, en vez de sentarte a hablar con la persona y preguntar qué necesitas. Bueno, de hecho yo creo, o sea, yo creo que el ejemplo mejor, ¿no? Es el del autismo, pero en el fondo, o sea, la individualidad sería, en el fondo, la diversidad, quiero decir, hasta qué punto una persona somos iguales a la otra, quiero decir, no sé, esa sería la lógica guay, ¿no? De abordar y de incluir, ¿no? Sí, con todo, pero al final con la discapacidad pasa mucho que se tiende a ver como un colectivo muy homogéneo y no se ve la heterogeneidad que hay. Sí. Dos personas que tengan la misma discapacidad ni van a tener las mismas necesidades, ni las mismas circunstancias, ni van a tener todo igual. Pueden compartir la misma discapacidad, la misma enfermedad, el mismo grado, pero no van a tener ni el mismo contexto, ni las mismas necesidades, ni nada. Quiere decir, son personas diferentes. Y hay que atender a esa individualidad para atender bien a la persona. No vale de nada que tú cojas y digas, no, es que tengo 2 niños ciegos y les he hecho lo mismo. ¿Por qué uno aprueba y el otro no? Porque el otro es no quiere estudiar, es un vago, no vale para nada, como te decían de aquella y como siguen yo creo que muchas veces diciendo, o porque no estoy adaptando correctamente a esta persona, porque estoy entendiéndoles que van a funcionar igual.
A lo mejor tienen intereses diferentes. A lo mejor a una persona le cuesta más las ciencias y a otra le cuesta menos. Quiero decir, hay que tener muy en cuenta esa personalización, ¿no? Esa atención centrada en la persona, en el alumno en este caso. A lo mejor a uno de los alumnos le hacen bullying, al otro no, y también le va a afectar en el rendimiento. A lo mejor uno tiene violencia en casa y el otro no, y le va a afectar en el aprendizaje, en el rendimiento, en el seguimiento de las clases, en todo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No es que sea culpa tuya que no quieras, es que hay que entender tus necesidades, tu contexto y en el punto vital en el que estás. Y tanto. Bueno, vamos a dibujar un termómetro de la inclusión que va de 0 estamos fatal de los fatales, a 10 estamos súper bien. Si tuvieras que situar a España, ¿qué puntuación le darías? Creo que España está mejor que hace unos años, pero que aún nos queda muchísimo por trabajar. Yo diría que estamos en un 3. Pensaba que lo ibas a probar con la introducción que has hecho, pero no. Vale, un 3. No, suspensa. Quiero decir, estamos mejor en algunas cosas, es decir, en accesibilidad física, por ejemplo, hemos mejorado en algunas cosas, pero hay muchísimo que mejorar. Hemos mejorado en que, por ejemplo, ahora la normativa educativa sí contempla la atención a la discapacidad muchísimo mejor que hace 20 años, pero si seguimos teniendo prejuicios en el aula, profesores que te siguen diciendo, no, es que yo no tengo que atender al alumno con discapacidad, perdona, forma parte de tu clase, sí lo tienes que atender. Es decir, igual que tienes que enseñar a los otros 25, tienes que enseñar al que tiene discapacidad. Entonces, creo que hay cosas que hemos mejorado mucho, ya digo, a nivel de lo que es accesibilidad física, a nivel de tecnología, pero a nivel social estamos suspensísimas. Aún no estamos en un punto en el que digas hay una visibilidad positiva, real, ¿no?, de la discapacidad. Seguimos teniendo muchísimos prejuicios, seguimos teniendo muchos tabúes, seguimos escuchando no preguntes, seguimos sin entender qué necesidades tiene una persona con discapacidad, cómo se mueve, cómo se maneja, y eso nos afecta en todas las esferas de nuestra vida. Nos afecta cuando somos estudiantes, porque nuestros compañeros no les dejan preguntar o te miran con pánico, no saben cómo jugar contigo, entonces no juegan contigo. Tus profesores entran en pánico cuando te ven. Que hay profesores que... Oye, yo tuve una profesora buenísima, que le guardo mucho cariño, aprendió braille por mí. Porque le dijo, vamos a tener una alumna ciega, y ella dijo, yo aprendo braille. Y en un verano aprendió braille por mí. O sea, creo que fue 20 años estudiante, la única que dijo voy a aprender braille por mi alumna. O sea, la única. Habré tenido profesores, ¿eh? Bueno, vamos, ya sabes, justitas de tiempo. Entonces, era previsible en nosotras. Entonces, sí, te voy a hacer la gran pregunta, que es, ¿qué crees que es lo más acuciante, ¿no? O sea, lo que más surge en discapacidad por cambiar. Lo que más surge por cambiar, entender que hay que hablar con nosotras. Yo creo, porque seguimos en un punto en el que no se nos habla a nosotras, en que se habla de nosotras, en que somos un caso, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo y creo que es muy gráfico, somos un sujeto pasivo en nuestra vida. No te hablan a ti para preguntarte qué necesidades tienes, qué adaptaciones requieres, le hablan a tu acompañante. Cuando tú entras al médico, miran detrás de ti a ver si viene alguien. Cuando tú quieres reclamar algo, preguntan si pueden hablar con otra persona. Nunca es hacia ti, es buscando una profesional, un acompañante, un padre, una madre, un hermano, una pareja, pero nunca es hacia ti. Creo que eso hay que cambiarlo, que hay miedo, pero miedo real a hablar contigo, pero la gente no sabe, que es lo que decía antes. Si los niños no saben cómo jugar con el alumno con discapacidad, no van a querer jugar con él porque van a tener miedo. Si ese miedo no lo trabajamos desde la infancia, vamos a encontrar adultos que cuando tú quieres interactuar con ellos no saben cómo hablarte ni de qué pueden hablarte y miran todo el rato encima de tu hombro a buscar a otra persona. Y que luego se convierten en profesionales que te hablan... que no hablan contigo, hablan de ti, contigo delante, y que van a seguir fomentando esa idea de mi vida no es mía, porque no soy protagonista de mi vida. Y al hilo de esto, y ya sí, la última, claro, una de las cosas, no sé qué piensas al respecto, pero comentabas, ¿no? Hablan de nosotras, pero no con nosotras. Bien, ¿y tú crees que esto cambiaría si fuéramos las propias personas con discapacidad
quienes tuviéramos el protagonismo en el mundo asociativo de la discapacidad? Qué buena pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que... Y yo soy firme defensora de que deberíamos ser más protagonistas de nuestra vida. Como digo, somos sujetos pasivos y yo sigo diciendo, tenemos que ser sujetos activos de nuestra vida. Mi vida es mía. Quien sé lo que me pasa soy yo. Quien lo puede denunciar mejor soy yo. Lo que yo necesito es unos recursos que me permitan denunciar las violencias que yo estoy viviendo. Desde el minuto cero que a mí se me diga, tú tienes estos recursos, tú vas a tener esta ayuda, pero la que tiene la voz cantante de tu vida tienes que ser tú. Esa famosa palabra de empoderar, ¿no? Que tanto se dice y que tantas veces oímos, pero que realmente cuando hablamos de discapacidad aún queda, es un concepto que queda muy lejano. Y porque seguimos pensando que va a haber una familia, que va a haber unas profesionales detrás y seguimos siendo, como digo, me gusta decir así, sujetos pasivos en nuestra vida. Y creo que tenemos que ser más protagonistas, más nosotras, que tenemos que tener recursos que nos permitan alzar la voz, quejarnos y que de una puñetera vez se nos escuche a nosotras y no se busque ni a profesionales, ni se busque a familia, ni se busque a nada para que cuente la violencia que yo estoy viviendo, los recursos que yo necesito, que dejo de necesitar. Que pueda decir yo, mira, pues con las herramientas que a mí me han dado, yo puedo denunciar lo que me pasa, lo que me deja de pasar, lo que necesito, lo que dejo de necesitar, porque la que lo necesita soy yo. No mi madre, mi padre, mi tía, mi hermano, mi pareja. Soy yo quien lo vive la violencia, quien vive la discriminación, quien tiene que superar las barreras, como dicen ellos que les encanta. Hay que superar las barreras, no hay que superarlas. Hay que adaptar la sociedad. La sociedad tiene que hacer el esfuerzo, no lo tengo que hacer yo. Y decimos con ese discurso. Quien tiene que enfrentarse a la violencia capacitista, a la falta de accesibilidad soy yo. ¿Por qué no puedo ser yo quien lo denuncie y quien hable por mí misma? Entonces sí, yo creo que necesitamos alzar esa voz y hacer una piña, ¿no? Más fuerte y de una red de apoyo, pero que también, como digo, demuestre que es un colectivo diverso, heterogéneo y romper esa idea colectiva de que la discapacidad es una masa uniforme cuando no lo es. Bueno, pues sí, protagonismo dentro del mundo asociativo que no tenemos, protagonismo social en general. ¿Y alguna otra cuestión? ¿Algún otro cambio que creas que sí o sí es de los más importantes que tiene que darse en el ámbito de la inclusión? Pues tenernos en cuenta a todos los niveles, es decir, que todo esté adaptado. No creo que existe una adaptación como muy superficial, ¿no? Como que decimos, bueno, superficialmente lo vemos todo, pero luego profundizas y no es así. Dices, no, esto está súper adaptado. ¿Adaptado para quién? ¿No? Esto es como el ejemplo de esa rampa. A mí no me vale nada que pongas una rampa si primero hay un escalón que yo no puedo salvar. Yeah. Creo que es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Es decir, a mí no me vale nada que tú me digas que esto es accesible si solo es accesible para un pequeño porcentaje, ¿no? Cuando estás dejando fuera el resto. Pues podemos hablar de todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la salud, a mí no me vale nada que haya una rampa y que sea todo liso y plano, sin hipotáctil, si no hay ayudas sonoras y si luego las profesionales no adaptan el discurso para que todas las pacientes podamos entenderlo, independientemente de nuestra discapacidad. No me vale de nada que me digas, tengo una bolsa de empleo para discapacidad, si esa bolsa de empleo solo está pensada para quien tenga necesidades, digamos, sencillas o que tenga pocas necesidades de apoyo, si a las grandes discapacidades las dejas fuera o les reduces muchísimo más el abanico, ¿no? No me vale de nada que digas, no, es que el aula tiene que ser un sitio seguro si al alumno con discapacidad lo sigues dejando en un rincón. Es decir, que en la superficie todo parezca muy accesible, no vale de nada. Tiene que ser hasta lo profundo y que haya una accesibilidad real hasta el fondo. Mencionabas el empleo. El empleo yo creo que es una de las tareas más pendientes, ¿no? De hecho, la legislación de empleo, o sea, tú fíjate, la cuota esa famosa del 2%, que solo se aplica a las empresas de más de 50 trabajadores, es decir, al 1,1% de las empresas españolas, porque somos un país de pymes y un país de autónomos. Entonces, bueno, lo primero ya es un porcentaje muy pequeño, pero es que fíjate que ese 2% se estableció en la primera normativa de discapacidad, que yo no ha cambiado. Y todo pasa por algo, ¿no? Porque a mayores de ese 2%, no sé si has oído hablar alguna vez de las medidas alternativas. ¿Sí? Sí. O sea, las medidas alternativas es la previsión de, bueno, pues tienes la opción de contratar a la persona con discapacidad o de dar ese dinero a las asociaciones de personas con discapacidad que se encargan de incluir laboralmente a las personas con discapacidad. Claro, o sea,
puede que exista esa inclusión. Yo formo parte, de hecho, de un programa de emprendimiento que efectivamente está haciendo un trabajo muy bueno conmigo a nivel laboral. Pero bueno, eso ya se deduce fiscalmente. O sea, es como, si existen las medidas alternativas, voy a decir una burrada, pero ¿no es un poco la forma de quitarse el mochuelo de encima? Sí. Es O sea, una vía sé. de escape, ¿no? Ya se supone que tienes como bonificaciones, que tienes que tener cosas que hagan atractivo tener un empleado con discapacidad. Claro. Y dices tú, sí, hacemos atractivo tener un empleado con discapacidad, pero ya la empresa mete la letra pequeña. Que no me suponga hacer esfuerzo extra, que no me suponga grandes adaptaciones, porque eso me implica a mí tener que pensar que son las adaptaciones, que sea una cosa sencillita, que yo pueda poner una rampa, que es algo sencillo y baratiño, y luego ya la persona pues pueda tener un desempeño, digamos, habitual, normal, ¿no? Ordinario como otro trabajador, que no me suponga a mí un esfuerzo extra. Eso es lo que entendemos por yo quiero un empleado con discapacidad, ¿no? Alguien que no me suponga mucho trabajo extra. Y eso deja fuera, como tú decías, a mucha gente. Gente que necesita más adaptaciones, más complejas, ¿no? Y luego está la idea, yo creo también, que sobrevuela en el ámbito del empleo de la inclusión cuantitativa, ¿no? A número, ¿no? O sea, sí. También, ¿qué tipo de trabajos? O sea, yo recuerdo ir a una feria de empleo de discapacidad, solo he ido a una, ¿eh? Sí, y dices, a ver, disculpe usted, o sea, yo le entiendo, ¿eh? Pero la verdad es que la postura de recepcionista y administrativa no es la que me encaja a mí, ¿no? O sea, la idea de la inserción cualitativa en España, que eso yo creo que es lo que hace también que queden fuera determinadas discapacidades, porque claro, si lo que tú estás generando es trabajo en limpieza, lavandería, que es muy necesario, ojo, no estoy criticando ese trabajo, pero si tú solo creas ese, evidentemente las discapacidades más severas encima no lo van a poder desarrollar. Ahí está, porque una persona que tenga dolor crónico no se puede poner a lo mejor a hacer limpieza. Una persona que necesite más tiempo y tal no se puede poner a lo mejor a descargar un almacén o a estar mucho rato de pie o siendo cajera, porque le va a suponer un aumento de ese dolor, le está reduciendo todavía más ese abanico. Yo recuerdo en la carrera que yo lo expresaba a mis profesoras con mucha preocupación, decía yo, pero a mí me preocupa mucho, y decía, el que voy a tener muchísimas menos oportunidades, y me decían, no, mujer, que va, y yo, sí, yo lo sé. Y la vida me ha demostrado que es así, porque te encuentras que no está preparado. O sea, soy trabajadora social y es tristísimo, porque en el trabajo social, yo me acuerdo de la carrera, pues dices, tú voy a buscar, porque seguro que en algún punto hay bibliografía de personas que han expresado su experiencia. No, casualmente toda la bibliografía que hay es cómo atender a una persona con discapacidad. Y dices, tú es desalentador. Ostras, es desalentador. Claro. En España no hay nada. Y en el mundo anglosajón hay muy poco, y como decía antes, escrito en tercera persona. ¿Cómo adapto el puesto a una persona con discapacidad? ¿No? Es decir, nunca es, oye, lo que yo tuve que pasar, mi experiencia, diversos puntos de diversas discapacidades. No, es cómo adapto el puesto, cómo intervengo con una persona con discapacidad. Y dices tú, vale, pero si la persona con discapacidad es la que tiene que intervenir con otra persona, ¿qué pasa? No se contempla, ¿no? Yo cuando hablo de esto digo siempre, la persona con discapacidad en el trabajo social solo puede ocupar un lado de la mesa del despacho y no ese de la profesional, porque no está preparado para ella. Y en España no hay nada de bibliografía al respecto, de experiencia, de adaptaciones. Yo conozco profesionales y las he conocido por las redes o por amigas, pero no puedes hacer esa búsqueda y decir, pues mira, Marianita ha expresado las barreras que ha tenido o ha tenido las herramientas que le han dado y tengo a 7 o 8 personas a las que llamar referentes. Es que no hay nada. Y toda la bibliografía que hay es cómo atender. Tú solo puedes ser para el sistema usuaria. Y eso es un problema, porque luego las empresas te ven y dicen, ay, ¿cómo voy a contratar a esta persona? Esta persona va a rendir, va a saber hacer el trabajo. Entonces dices, yo tengo la misma formación que mis compañeras. Ya, pero como hay que adaptártelo. Y lo ven así como un problema y te dicen, es que como hay que adaptártelo, o como me han dicho a mí una vez, es que no tenemos preparado para gente como tú. Y dices, ¿tú qué es gente como yo? ¿No? Ese saco, ¿no? Que hacéis ahí, cajón desastre, que es gente como yo. Oye,
claro, dices, ¿y cómo encajas esto? Yo me acuerdo de expresarlo y me decían, no, hombre, yo entiendo que ya no será tan flagrante, ¿no? Tan sangrante esa diferencia. Digo, yo creo que sí. Y ya digo, me demuestra la experiencia que sí, que se sigue viendo que solo podemos estar a un lado de la mesa y nunca es el de la profesional. Y sobre todo discapacidades mayores. Totalmente. Bueno, Artemisa, pues tenemos aquí a la balanza. Es verdad que hemos oído un poco de que sea la típica balanza legal, ¿no? Y hemos querido, sí, traer la balanza el símbolo de la balanza de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque, en principio y en final, la función del derecho es lograr la igualdad de toda la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Claro, aquí lo que te pregunto no es tanto la igualdad no en el papel, sino qué igualdad real, qué igualdad social realmente tienes tú. ¿Crees que estás en posición de igualdad o, sin embargo, piensas que estás en una situación de desigualdad? En lo personal creo que estamos como colectivo, ¿no? Que me afecta al colectivo de discapacidad en una situación de desigualdad todavía. Como trabajadora social con discapacidad visual creo que estamos invisibilizadísimas y por tanto en una situación de desigualdad tremenda, y como persona individual, como lo que soy yo, Artemisa, creo que es una situación de discriminación también bastante sangrante, sobre todo en algunos niveles, ¿no? Social, de inclusión, de accesibilidad laboral, es aún, como decía antes, queda mucho camino por andar. Bueno, y de hecho tiene algo en la mano, no porque de repente ahora esté anunciando se ha convertido en la teletienda, que podría ser, también te digo, porque es tan versátil ella, que podría darse esta circunstancia, sino porque le hemos pedido que para simbolizar esa, en su caso, desigualdad, que trajera un objeto y nos explicara por qué y qué simboliza para ella, porque justamente ha elegido este, ¿no? Bueno, pues yo he elegido mi objeto más especial, el título universitario. Es que el del máster aún no lo tengo, ¿vale? Dame tiempo. Pero lo traerías también, ¿no? Lo traería también. Y me quejaría de que no se nos considere personal sanitario, pero no. Traigo el título de la carrera de Trabajo Social, que para lo que me está sirviendo es para esto, para presumirlo. Mira, precioso, ¿verdad? La USC me quiere mucho. ¿Y por qué lo traigo? Porque, como digo, como decían, estando en una situación de no poder ejercer mi puñetera carrera porque los puestos no están preparados, porque las empresas no contemplan que por mi discapacidad yo pueda ejercer y porque no se contempla la accesibilidad a las adaptaciones para que yo pueda ejercer, porque el trabajo social sigue pecando mucho del soporte papel, lo de cuidar el planeta no se nos está dando muy bien. Entonces, como se duda de mis capacidades profesionales, lo cual repercute en una situación de discriminación, como no se me adapta al puesto, lo cual ahonda más en esa situación de discriminación y no se me considera una buena profesional por tener discapacidad, pues traigo el título para demostrar, para simbolizar, ¿no?, esa discriminación. Porque, por desgracia, en un sistema capitalista, si no trabajas, estás en situación de precariedad social. Si estás en situación de precariedad social, estás en exclusión y entonces no tienes ni papipas y te mueres de asco. Tal cual. Bueno, pues a lo largo de este programa lo que hemos podido ver con Artemisa es cómo, a pesar de que se puso en marcha la LOMLOE, supuso un cambio muy importante en materia de inclusión educativa, todavía la falta de ese reglamento de desarrollo pues no garantiza que existan, por un lado, profesionales de apoyo los suficientes, ¿no? Esa maestría de pedagogía terapéutica, esa maestría de audición y lenguaje, esa auxiliar técnico educativo, no están garantizados y en sitio en todas las comunidades autónomas. Tampoco la fisioterapia y la logopedia itinerante, que sería fundamental. Y por otro lado, en tema y en materia de acoso escolar, pues estamos en pañales. Lo hemos podido constatar, no hay tampoco unas previsiones legislativas al respecto. Necesitamos que ahora que parece que se van a poner las pilas con respecto al acoso escolar, la discapacidad sea tenida en cuenta porque es un colectivo que desgraciadamente vivimos singularmente el acoso escolar. Y ahora que ya conoces el derecho, ya sabes cómo ejercerlo y
A ti, persona que no tienes reconocida todavía discapacidad, no mires a otro lado, porque quizá el día de mañana pueda ser tú. Hoy estamos aquí, Artemisa y yo, pero quizá el día de mañana seas tú quien te sientes en este sillón. Bueno, gracias Artemisa. Realidades diversas en su versión más activista y de divulgación, Sí, porque aquí tenemos una influencer por haber venido, por ser una indefendible más y haber venido a Indefendibles. Un placer. Y gracias por invitarme. Defendamos nuestros derechos para dejar de ser indefendibles.